hacer un pequeño recordatorio como manera de introducción a lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Vamos a leer el primer texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 44, 45 y 46. ¿Ya? Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, del 44 al 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va, pues por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Para tener un poco de contexto de la lectura bíblica, tenemos que decir que Jesús ya había iniciado su ministerio, ¿cierto? Había iniciado su ministerio en el famoso Sermón del Monte, después de haber sido bautizado en el río Jordán, va a dar su mensaje emblemático del Sermón del Monte, en el cual en los capítulos 4, 5 y 6 de Mateo él habla del Evangelio abiertamente a todos. Sin embargo, en el capítulo 11 de Mateo, Juan el Bautista ya está encarcelado y se puede notar que Juan envía mensajeros a decirle si es que él era verdaderamente el Cristo, el que había de venir. Y él le responde: pues vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto, ¿cierto? Que los ciegos ven, que los sordos oyen, ¿cierto? Entonces, dando a entender que eran las señales que iban a acompañar al Cristo. Y desde el capítulo 11 en adelante, él cambia su manera de predicar. Él empieza a predicar a través de un sistema que se llama de parábolas. ¿Ya? Y es por eso que nosotros comenzamos a estudiar las parábolas de Jesús, entendiendo que las parábolas eran usadas por los antiguos judíos a menudo para enseñar al pueblo. No es algo nuevo que Jesús instaura, sino que los judíos antiguos ocupaban las parábolas como una forma de enseñar al pueblo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una parábola? Y esto ya empieza como parte del recordatorio de lo que aprendimos en diciembre. ¿Qué es una parábola? La parábola es una palabra que viene en el griego, ¿cierto? Parabole, que tiene dos raíces, la raíz para y la raíz vaya. ¿Ya? La raíz para significa al lado de. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que está al lado de. ¿Ya? Y vayo significa lanzar. Por lo tanto, una traducción literal de la parábola, como palabra, ¿cierto?, sería colocar al lado de. ¿Ya? Por lo tanto, entendemos que la parábola es una forma de utilizar una verdad o transmitir una enseñanza al lado de algo, ¿cierto?, que es semejante a la cotidianeidad, es decir, es una realidad común en paralelo con una realidad espiritual. ¿Ya? Ahora, las parábolas están llenas de acontecimientos y de características familiares y que son de fácil interpretación para los oyentes. Esa es la característica principal. Sin embargo, surge un problema. Cuando uno ve, lee, escucha una parábola de Jesús, ¿cierto?, es que estas han sido mal interpretadas a lo largo de la historia. Por lo tanto, tenemos dos problemas en términos de la interpretación de las parábolas. El primer problema es que se agregan interpretaciones falsas buscando algo escondido dentro de la enseñanza, algo como secreto que está escondido, y lamentablemente se ha tergiversado la enseñanza original de Jesús, tratando de darle una interpretación equivocada. ¿Ya? Y la segunda forma en la que se distorsiona la enseñanza de las parábolas de Jesús es que Jesús la ocupó para enseñar su evangelio de una manera más fácil y más práctica. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, bueno, Jesús ocupó esta parábola para que todos entendieran, ¿cierto?, y para que el evangelio fuera más fácil de entender. Eso es lo que algunos dicen.
a lo mejor muchos de nosotros lo hemos escuchado así cuando hemos escuchado de las parábolas de Jesús. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 13, de los versos 10 al 13, vemos la razón por la cual Jesús decidió efectivamente hablar en parábolas. Entonces dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, ahí es donde está la real razón por la cual Jesús habla en parábolas. Es decir, a ustedes, mis discípulos, ¿cierto?, les he dado a conocer los misterios del reino. Sin embargo, al resto, a los que no son, a los incrédulos, esto viene a ser un juicio para que no puedan entender, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces las personas que estaban con Jesús podían entender perfectamente el relato que él les hacía, porque eran cosas cotidianas de la cultura que ellos vivían, ¿ya? Sin embargo, la enseñanza que había detrás de esa parábola, solamente sus discípulos recibían la explicación de lo que significaba esa parábola. El resto se quedaba con una historia coloquial y que para ellos no significaba mayor cosa. Por lo tanto, es aquí que nosotros volvemos a retomar nuestro texto de la mañana y es donde aparecen estas dos parábolas relacionadas entre sí, ¿cierto? La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, donde hay una palabra escondida dentro de estas dos parábolas, ¿ya? Si nosotros hacemos una abstracción y una lectura más exegética, ¿cierto? O queremos hacer un análisis más profundo de lo que está escondido dentro de esta parábola, hay una palabra clave que está escondida en la parábola. Y esa palabra clave es la palabra valor, ¿ya? En las dos parábolas que leímos esta mañana hay una palabra, o sea, hay un concepto que es el valor. Entonces, todos nosotros, ¿cierto?, tenemos una escala de valores que probablemente es diferente a la escala de valores que tienen otros. Y para graficarlo, ¿cierto?, Jesús lo hace en términos monetarios o económicos, en términos del costo, ¿ya? Entonces, yo escuchaba al doctor R.C. Sproul durante la semana, y el doctor Sproul decía que para enseñarle este concepto del valor a sus estudiantes, les enseñaba que, por ejemplo, había una persona que estaba en el campo y que quería ir a comprarse unos zapatos. Y el productor de zapatos, el costo de esa producción era él lo hacía en dólares, yo lo voy a repetir tal cual, el costo era de $15, ¿ya? Perdón, de $10, ¿ya? Ese era el costo de su producción, ¿ya? Entonces él tomaba sus zapatos y se los llevaba a la persona que iba a vender los zapatos en la tienda comercial y se los compraba a $15. Entonces su ganancia era de 5, ¿ya? Pero la persona después marcaba una etiqueta y en la tienda los vendía a $25, ¿ya? Por lo tanto, esta persona que venía del campo después venía, ¿cierto?, a comprar los zapatos, desembolsaba los $25 y se llevaba los zapatos. En esta transacción, ¿cierto?, dice el doctor Sproul, y ahora yo les pregunto a ustedes, en esta transacción, ¿cierto?, desde que se comienza hasta que se termina, ¿quién se ve beneficiado de todo esto? El vendedor. Ya. ¿Quién más se ve beneficiado con todo esto? El vendedor, porque el vendedor ganó $10 más de lo que le costó, ¿cierto? Porque pagó 15 y lo vendió a 25.
¿quién más se ve beneficiado de esto? Todos obtienen algo. Sí, la hermana Ruth tiene un concepto más comercial, ¿cierto? Pero abstangámonos del comentario de la hermana Ruth, ¿cierto? Ya, porque en el fondo el que hizo los zapatos ganó por su parte 5, ¿cierto? El otro ganó 10, ¿ya? Pero el comprador también se vio beneficiado porque él necesitaba los zapatos y su valor, ¿cierto? El valor de $25 era menor al valor que él necesitaba para satisfacer su necesidad de tener esos zapatos. Porque si a lo mejor el vendedor hubiera marcado 40, por ejemplo, ¿cierto? Ese valor no satisfacía la necesidad que él tenía de adquirir. O sea, él valoraba más el dinero que tenía en su bolsillo que los $40 que marcaba la etiqueta. Pero como el valor de 25 para él le satisfacía, ¿cierto? Él pudo adquirir. Todos los involucrados en la historia se ven satisfechos en la transacción. Por lo tanto, el valor de las cosas, ¿cierto?, es de acuerdo a cuál es nuestra necesidad, ¿ya? Hay actividades extremas, ¿cierto?, que uno puede ver en la televisión o en las revistas de deporte, ¿ya? Y una de las actividades más demandantes es el alpinismo de montaña, ¿ya? El alpinismo de montaña, siendo la cima del Everest como la gran ícono, ¿cierto?, que todos los alpinistas quisieran alcanzar, es un esfuerzo que es costoso, es extenuante y es peligroso, ¿ya? Se dice que muere aproximadamente el 10% de los que alcanzan la cima, es decir, 1 de cada 10 personas que alcanzan la cima muere en el intento, ¿ya? Y antes de 1960 eso era mucho mayor. Cada intento, o sea, cuando yo quiero ir, ¿cierto? Decía, hermano Álvaro, vamos al Everest. Cada intento cuesta entre $30,000 y $120,000. Eso es un dineral, ¿ya? Mucho dinero, ¿ya? Y requiere un entrenamiento físico, porque no cualquiera está capacitado para... Yo que fui a La Paz casi me morí, ¿cierto? Pero cada uno, ¿cierto?, para poder llegar a la cumbre necesita un entrenamiento que va entre 8 a 12 meses de dedicación exclusiva. Es decir, la persona que quiere ir a alcanzar ese objetivo tiene que apartar su vida 8 a 12 meses a entrenar, tener los recursos y además con el riesgo de morir, ¿ya? Ahora, lo que es sorprendente es que muchos quieran arriesgar todo lo que tienen, aún su propia vida, por alcanzar la hazaña con solamente la recompensa del orgullo de haber alcanzado la cima, ¿ya? Por lo tanto, si alguien quiere hacerlo, no es un compromiso como para tomarlo a la ligera. Ahora, si nosotros lo contrastamos, ¿cierto?, con el costo del discipulado que Jesús grafica en estas dos parábolas, están en el Mateo 13, ¿cierto?, ilustran la necesidad de considerar el costo de entrar a su reino, ¿ya? Y aquí entramos un poco a la tierra derecha de lo que significan estas dos parábolas. Vuelvo a leer la primera que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿ya? En la época de Jesús no habían bancos, ¿cierto? No habían lugares donde comprar acciones, ni cosas de valor, ¿cierto?, para invertir, bonos, etcétera, ¿ya? Las transacciones se realizaban por los cambistas y habitualmente eso estaban en el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue y azotó al que dijo que vosotros habéis transformado mi casa en cueva de ladrones? Porque ahí se hacían las transacciones, ¿ya? Por lo tanto, el pueblo judío, su riqueza la invertía en tierras y en posesiones, ¿ya? Un judío que tenía un poquito más de dinero iba y se compraba una tierra, una posesión. Solamente los extremadamente ricos tenían un superávit para poder tener monedas, joyas, tesoros. Entonces debían tener un lugar donde poder esconderlo, ¿ya? Entonces es aquí
que cuando el judío, ¿cierto?, veía que se avecinaba probablemente una guerra o una batalla, porque recuerde usted que Palestina fue un campo de batalla por años, ¿cierto?, donde había conquista, reconquista, invasiones, qué sé yo. Por lo tanto, aquel que tenía un poco más, lo que hacía era guardar sus cosas de valor en una vasija y en un cofre, y lo iba y lo enterraba. Es como cuando nosotros vemos estas películas de los piratas del Caribe, ¿cierto?, que hacen un mapa, ¿cierto?, y marcan con una X, ahí está el tesoro. Después la persona muere y alguien recobra el mapa y va por el tesoro, ¿cierto? Bueno, los judíos hacían algo así. Escondían el tesoro, su tesoro personal, en sus tierras, ¿ya? Muchos se fueron cautivos, ¿cierto? Después volvían a su tierra a reconstruir, y aquí es donde nos encontramos con esta parábola. El historiador Josefo, que es un historiador judío, dice: el oro, la plata y el resto de los muebles más valiosos que los judíos poseían y que los propietarios atesoraban bajo tierra, se aseguraban para soportar los avatares de la guerra. Es decir, cuando había una guerra, lo que hacían ellos era rápidamente esconderlos bajo tierra, ¿ya? Algunos lo escondían en los muros de sus casas, que eran unas casas ¿cierto?, bien especiales, y ellos hacían un hueco en el muro y ahí metían. Pero recuerden ustedes que cuando habían conquistas se incendiaba todo, ¿cierto?, se quemaba todo, entonces preferían dejarlo enterrado. Por lo tanto, con los años Palestina se convirtió en un verdadero campo de tesoros, ¿cierto? Habían tesoros escondidos en varias partes, ¿ya? Y con las conquistas y deportaciones el tesoro quedaba perdido, a menos que alguien lo descubriera por accidente, ¿ya? Ese fue el destino de ese tesoro narrado en la historia que Jesús cuenta. Porque dice que había un hombre que estaba trabajando en el campo, ¿cierto? Y cuando estaba trabajando en el campo, no sabemos si es que él estaba pasando algo para arar la tierra y de repente a lo mejor se le trabó el arado, o con una pala estaba trabajando. No, el Señor nos da más detalles de eso, pero lo concreto es que él se encuentra con ese tesoro, y es probable que esa persona haya sido un asalariado. ¿Qué significa eso? Que debe haber estado contratado por alguien para que trabajara en ese campo. Porque entendemos por la historia que el campo no le pertenecía a él. Porque si él hubiera sido el dueño del campo, no habría tenido que ir a buscar y vender todo lo que tenía para poder comprarlo. Pero ¿qué es lo que hace esta persona? Se encuentra con el tesoro, ve una cosa de gran valor y lo esconde, lo vuelve a tapar con tierra y va y lo vende, ¿cierto? Vende todo lo que tiene, vende todas sus posesiones, todo lo que él tenía, para poder comprar el campo, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que el tesoro probablemente no fue escondido por el dueño del campo, porque si hubiera sido el dueño del campo el que escondió ese tesoro, primero no lo habría vendido, ¿cierto? Y ya lo habría tenido. ¿Sabes qué? Por ahí no pase, porque yo sé que hay algo que es mío, ¿ya? No sabía de su existencia. El comprador sabía que su dueño no estaba al tanto, ¿ya? Alguien podría decir hoy que injusto la persona que se encontró el tesoro de no haberle avisado al dueño del campo que hay un tesoro en su campo, y sino que va y lo compra. Bueno, pero esto, si nosotros nos remontamos a la ley rabínica de los judíos, dice que si un hombre encuentra fruta o dinero disperso en el campo, le pertenece a la persona que lo encontró. Por lo tanto, tampoco estaba cometiendo algo que fuera de la norma, fuera de lo legal. Por lo tanto, su honestidad queda demostrada porque no sustrae nada del tesoro a escondidas. Tampoco ocupa parte del tesoro para adquirir el campo, porque podría haber dicho, bueno, aquí hay un tesoro, voy y me lo compro, ¿cierto? Voy y vendo un poco de esto y me lo compro. Sin embargo, dice que él, gozoso, vende todo lo que tenía, lo vende y lo compra. El doctor Sproul contaba que había una forma moderna de haber hecho esta parábola de Jesús, no sé si en una película, en un documental, no recuerdo bien, pero decía que se trataba de una persona que se había topado con un tesoro que era un pozo de petróleo en un terreno que él tenía que vender.
Entonces dice que analiza el lugar, ¿cierto? Y vende también todas sus pertenencias. Pero lo curioso de esa forma moderna de relatar la historia era que la familia y los amigos le decían: oye, tú estás loco, ¿cómo vas a vender todo? Esto es una locura, estás vendiendo todo lo que tú tienes por comprar algo que a lo mejor no es lo que tú piensas. Entonces yo, cuando escuchaba al doctor Sproul, yo decía, bueno, a lo mejor los amigos, ¿cierto?, de esa persona que estaba vendiendo todo, le debe haber dicho lo mismo. Imagínese usted, lo poco que tiene, ¿cierto?, y ponga una venta de garage y lo vende todo. Oye, ¿por qué estáis vendiendo todo? Es porque me quiero comprar, voy a invertir en algo. Estáis locos, le van a decir, ¿cierto? Muchos le deben haber dicho así al hombre, ¿ya? Pero dice que el gozoso vende todo y compra ese tesoro. La segunda parábola, que es la perla de gran precio, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La palabra mercader viene del griego émporos, ¿cierto?, que es un comerciante que viaja buscando artículos para revender. Eso es un émporos. Es decir, nosotros conocíamos los caseros, no sé si ustedes en esa época, ¿cierto?, que ellos compraban mercadería, iban y después la revendían, ¿ya? Bueno, un émporos era eso. Él encontraba mercadería y dice que este mercader siempre andaba buscando las buenas perlas, ¿ya? Probablemente visitaba ciudades costeras donde se vendían perlas, ¿cierto?, que eran las perlas en general son difíciles de extraer desde el fondo marino. Hoy día, por ejemplo, si el hermano Álvaro quiere ir a bucear, ¿cierto?, al fondo del Mar Negro, lo que él hace es que arrienda un tanque de oxígeno, ¿cierto?, y unas buenas antiparras y se mete. Pero en esa época no habían tanques de oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo se podían conseguir las perlas del fondo marino? La única forma era nadar en apnea, ¿cierto?, retener la respiración y buscar las ostras donde estaban escondidas las perlas. Por lo tanto, las perlas eran escasas y eran de una belleza natural y eran sumamente valiosas. Los historiadores dicen que las perlas eran más valiosas que el oro, más valiosas que los diamantes, que la plata. Eran las joyas más apreciadas en el mundo antiguo por su escasez, por lo difícil que era conseguirlas. A menudo se compraban como una inversión. Por ejemplo, cuando usted tiene algo de dinero y quiere invertir en algo, lo que hace es comprar algo de valor que no pierda su valor en el tiempo y después lo revende, ¿cierto? Bueno, ellos compraban perlas como una inversión futura. Jesús contrasta, ¿cierto?, esto del valor de la perla con el valor del Evangelio, cuando dice en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, dando a entender el valor que tenía el Evangelio para los que lo recibían y los que lo tenían, ¿ya? Por lo tanto, esa perla que el mercader encontró era una perla especial, era una perla de gran precio, diferente a las que había visto antes, y él también decide, igual que el hombre que encontró el tesoro, vender todo para poder adquirir esa perla de gran precio. Por lo tanto, ambas parábolas, ¿cierto?, enfatizan la apropiación personal de lo que significa esto de gran valor. Por lo tanto, si nosotros ahora lo llevamos al plano espiritual, ¿qué significa apropiarse de esto? Es apropiarse del reino de los cielos. Es apropiarse de algo que es de gran valor, ¿cierto? El hallazgo de la salvación o el hallazgo del Evangelio, de esa buena noticia que fue revelada a nuestra vida, tiene un valor incalculable y que ninguno de nosotros puede vender todo lo que tiene para poder comprarlo, ¿ya? Ya podemos desprender algunas lecciones de estas dos parábolas y son 6 puntos, ¿ya? 6 puntos que los vamos a mencionar a continuación. El primer punto que nosotros desprendemos de estas dos parábolas es que
nosotros nos adueñamos de manera personal de este gran tesoro. ¿Ya? Esto de la buena noticia del Evangelio que fue revelada a nuestra vida, la salvación de nuestras almas y la entrada al reino celestial, ¿cierto? No es algo que nosotros podamos heredar. No es algo que por el hecho de que mis hijos, ¿cierto?, hereden porque nosotros somos cristianos, ¿cierto? La salvación es algo personal, personal. ¿Ya? Yo no puedo decirle al Señor, Señor, porque yo soy cristiano, mis hijos también. No, eso no es así, no es heredable. ¿Ya? Yo me adueño de ese tesoro de manera personal. ¿Ya? Por lo tanto, ambas parábolas giran alrededor de un solo individuo. Un solo individuo se encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Y un solo mercader era el que estaba encargado de encontrar la perla de gran precio. ¿Ya? Por lo tanto, sacrifica todo lo que tenía a fin de obtener eso que era de gran valor. ¿Ya? Pablo nos dice en Romanos 9, versos 6 y 7, porque dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no, ni por ser descendientes de Abraham, ¿cierto?, son todos hijos. ¡Wow! Eso yo creo que ha sido un golpe súper duro para los judíos, ¿cierto?, que le decían, de Abraham somos, ¿cierto? ¿Quién eres tú cuando le dijeron a Jesús? ¿Quién eres tú para decirnos esto? ¿Sí? De Abraham somos. ¿Ya? Por lo tanto, esto es algo personal. ¿Ya? Incluso en el antiguo pacto se podía ser judío por raza, ¿cierto?, y por religión, pero no ser parte del reino espiritual. ¿Se recuerda usted que cuando Jesús vino, ¿a quiénes vino? ¿A qué pueblo vino? A los suyos. ¿Pero quién eran los suyos? ¿Qué pueblo? Los judíos, ¿cierto? El pueblo judío. ¿Cuántos de ese pueblo creyeron en Jesús? ¿Cuántos creyeron? Unos poquitos. Los más lo rechazaron. Por lo tanto, del mismo modo, uno puede nacer en una familia cristiana. Uno puede ser cristiano, ¿cierto?, por herencia, por una tradición. Sin embargo, eso no garantiza que seas hijo de Dios, porque tienes que ser conocido de parte de Dios. Lo que hablábamos en otros estudios bíblicos, la doctrina de la elección, que es soberana de parte de Dios, ¿cierto? Y que aquellos que son hijos, en algún momento de su vida, la verdad del Evangelio, la verdad de la buena noticia resplandece en su vida como una luz, ¿cierto? Y que los atrae de una manera irresistible a esta verdad que es el Evangelio. En Efesios 2, Pablo nos dice, en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el primer punto, adueñarse de manera personal. ¿Ya? Aquí nadie va a hacer algo por ti, papá, tú puedes orar por mí. No, esto es personal. ¿Ya? El segundo punto es que el valor del reino tiene un valor incalculable. El valor del reino de los cielos, el costo de la salvación, tiene un valor que es incalculable. ¿Ya? Estas dos parábolas nos enseñan que vale la pena vender todo para poder alcanzarla. Job describe, ¿cierto?, una búsqueda incansable del ser humano por las riquezas. Si nosotros, por ejemplo, leemos en Job 28, algunos versos, el 1, el 3, el 4, el 6, el 7, el 10, el 11, dice, ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa.
son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Ser hijos de Dios, ¿cierto? Tiene un valor que es incalculable, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros analizamos estos versos que Job tenía, el hombre continuamente busca el dinero, afanosamente, ¿cierto? Lamentablemente nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es una naturaleza que está tendiente a buscar siempre lo material. Quiéralo o no, ¿cierto? El hombre siempre va a buscar su bienestar físico y cómo satisfacer sus necesidades físicas. Sin embargo, ser hijo de Dios por medio de la fe en Cristo tiene un valor que es invaluable, ¿ya? Y Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 1, verso 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra herencia, la herencia que nos ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo, no tiene un valor que nosotros podamos calcular de acuerdo a nuestra escala de valores. O sea, volvemos a los ejemplos prácticos que yo les decía en la mañana, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una transacción, comprar, vender, ahorrar, gastar, de acuerdo a lo que nosotros tenemos como nuestro valor. Pero lo que el Señor nos ofrece tiene un valor que es incalculable. Muchas personas comunes afirman que para lograr fines materiales, ¿cierto? Y lamentablemente esto nosotros hasta lo vemos en las películas, ¿cierto? Posesiones, fama, poder, hipotecarían hasta su propia alma. No sé si usted ha visto esas películas que dice que le venden su alma al diablo, ¿cierto? Para poder alcanzar estos fines, la fama, ¿cierto? El poder, la riqueza. Dígame usted, ¿qué es lo que el hombre busca hoy día? Afanosamente. Una persona, por ejemplo, que está en edad escolar o en edad, ¿cierto?, de estudio, su objetivo es llegar a concretar un título profesional, ¿cierto? O los que quieran trabajar desde cuando salen, tener los medios suficientes como para poder tener poder adquisitivo para comprarse sus propias cosas, como por ejemplo un auto. Hoy día los jóvenes quieren viajar y quieren tener un auto. Los que son un poco más centrados, una casa donde vivir, ¿cierto? También uno podría decir, y que no es malo, es tener recursos para poder tener una familia y que poder sustentar su familia, ¿ya? O otros simplemente quieren juntar dinero para acumular ciertas riquezas, ¿ya? Y eso es algo real, no es algo que se nos ocurra a nosotros para comentar esto en esta mañana, sino que hay un afán de todas las personas seculares por encontrar estas cosas. Sin embargo, si nosotros contrastamos el valor de todo esto con lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del costo de entrar al reino de los cielos, vemos nosotros las palabras de Pablo, ¿cierto? Pablo era una persona que tenía todo lo que un judío de la época podría haber alcanzado, ¿ya? Nosotros vemos las palabras de él en Filipenses 3, los versos 4 al 6, que dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así dice Pablo, yo más. Y empieza a dar su currículum, ¿cierto? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Es decir, él era apegado estrictamente a las tradiciones judías de la época. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso de nosotros mismos? Señor nos ayude, ¿cierto? Mire, imagínense, él tenía todas las características humanas
como para poder decir, yo tengo todo, como para poder comprar esta perla de gran precio. Pero él después, en otro capítulo que lo vamos a leer más adelante, él dice, yo desestimo todo esto me es basura, para poder alcanzar este tesoro escondido que me ha sido revelado, esta perla de gran precio que es el Evangelio. Jesús nos pregunta en Mateo 16, verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una pregunta retórica, ¿cierto? ¿Cuánto pagarías por tu salvación? ¿Cuánto pagarías por tu salvación? Si nosotros nos podemos a pensar en lo que les costó a los cristianos del primer siglo, ellos estuvieron dispuestos a entregar hasta su propia vida por su salvación. Nosotros estamos dispuestos a entregar todo por nuestra salvación. Es una pregunta para nosotros esta mañana. Este es un tesoro que el hombre vendió todo para poder comprar el gran campo. ¿Cuánto pagaríamos nosotros por salvar nuestras almas? En Filipenses 3:8 están las palabras de Pablo que yo les decía. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Que el Señor nos ayude, porque ahí está donde nosotros tenemos que volver a meditar en el tema del valor. ¿Cuánto valor le damos a lo que el Señor ha revelado en nuestra vida? ¿Cuánto valor le damos a lo que tenemos hoy como nuestra perla de gran precio? El tercer punto es que el reino no es superficialmente visible. El reino no es superficialmente visible. Pablo asegura que el hombre natural no puede percibir estas cosas, ¿cierto? Tú estás loco, estás hablando puras tonteras. ¿Cómo se te ocurre hablar del Evangelio? ¿Cómo se te ocurre hablar de las buenas noticias? Si aquí nadie es malo, todos somos buenos, ¿cierto? Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí hay dos familias, ¿cierto? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay una familia intermedia, ¿ya? Por lo tanto, los hijos de Dios son aquellos que Dios ha elegido para salvación y a los cuales el Evangelio ha sido revelado a sus vidas y valoran grandemente este tesoro. Sin embargo, los hijos de este mundo, los hijos del diablo, dice que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que cuando ellos escuchen la verdad del Evangelio no les resplandezca la luz de ella y no lo entiendan, ¿ya? Aunque se les presente la verdad con claridad, no pueden verla. Está feliz de creer que las cosas del mundo son de gran valor y que el Evangelio no vale la pena. El camino del reino es un camino estrecho. Es un camino poco atractivo y pocos desean transitarlo, ¿ya? Una vez que lo hayan. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los caminos? Cuando hablábamos de que el camino para la vida eterna era un camino angosto, ¿cierto? Que no era fácil de encontrar, pero el camino de la perdición era amplio y espacioso, y muchos transitan por él,
¿Ya? Mateo 7, 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, el valor total de una perla podría no ser evidente a la persona común. Muchos admiran pasajeramente a Jesús y a su evangelio, pero la desechan. Que el Señor nos ayude. Juan 1, del 9 al 11 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, Jesús era la luz verdadera. Y cuando vino a este mundo y se presentó dentro de su pueblo, los que estaban ahí no le reconocieron quién era. El cuarto punto es que el reino es una fuente de gozo verdadero. El cuarto punto es el reino es una fuente de gozo verdadero. Todos buscamos el gozo, de alguna u otra forma. Nos gusta estar contentos, ¿cierto? No nos gusta estar tristes. Y Jesús exhorta a sus discípulos a permanecer en Él y en sus palabras. Dice en Juan 15, 10, 11, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Cuando Jesús estaba, ¿cierto? Con sus discípulos y les dijo que Él se iba a ir y que ya no iba a estar más con ellos, sus discípulos se pusieron tristes y no entendieron. Cuando vino todo esto, ¿cierto?, de la crucifixión, muchos fueron, todos fueron dispersos, ¿cierto? Pero cuando Jesús reaparece en escena, ya resucitado, ya después de haber aparecido delante de sus discípulos, y Él tiene el momento de la ascensión, ¿cierto? Cuando Él asciende a la vista de los ojos de sus discípulos, los discípulos que estaban tristes, ahora ya no estaban tristes, estaban gozosos, porque entendían que Jesús volvía a su trono, desde donde había descendido. Por lo tanto, cuando Jesús dice estas palabras, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, el gozo del Señor es saber que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. En Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El verdadero gozo viene por descubrir y apropiarse de Cristo y su reino mediante la confianza de Él. El punto 5 es que al reino uno puede entrar por distintas circunstancias. Vemos que la primera persona, ¿cierto?, encontró el tesoro casi por accidente, porque estaba pasando el arado, ¿cierto?, y de repente encontró el tesoro. Sin embargo, la segunda persona andaba buscando con diligencia la perla diferente, ¿cierto?, la perla de gran precio. Por lo tanto, muchos llegan al Evangelio de manera diferente. Uno puede estar en medio de su vida cotidiana, como el primer hombre, y de repente el Señor aparece en su vida. ¿Se acuerda de un hombre que iba camino a Damasco? En su cotidianidad, en su persecución a los cristianos, y en el medio del camino dice que le resplandeció una luz y tuvo que caer a tierra. Ese hombre se llamaba Saulo de Tarso, y que después del encuentro se convirtió en el apóstol Pablo, ¿ya? Había una mujer samaritana que estaba en el pozo y que estaba buscando agua a una hora en que
nadie podía verla. Pero justo ahí estaba sentado el autor de la vida, Jesús. Y le dijo: mujer, ¿me puedes dar agua de beber? Y él le dijo: si supieras con quién hablas. ¿Cómo me pides agua a mí? Le dice: ¿no sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos? Si supieras quién soy, tú me pedirías que te diera agua. Pero si no tienes con qué sacarla del fondo, es que el agua que yo te voy a dar es un agua que es para vida eterna. Amén. Cuando el Señor aparece en la vida de una persona, en medio de su rutina, irrumpe y cambia completamente el destino de esa persona. Sin embargo, otros buscan a Dios, ¿cierto? Lo buscan a su manera, indagan, ¿cierto? Se dicen ser cristianos, prueban distintas puertas, ¿ya? Pero no lo hallan. Sin embargo, nunca dejan de insistir. El ejemplo, por ejemplo, de un eunuco que iba camino, ¿cierto? Un eunuco etíope, y que iba camino a Gaza, dice, y en su confusión fue interceptado por Felipe, ¿ya? Y cuando él le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: no, porque nadie me lo explica. Y cuando él le explica la Escritura, que hablaba de Cristo el Señor, y le predica el Evangelio de Jesucristo, él dice que creyó de inmediato. Y le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Dice que tuvieron que parar la caravana y bautizar a ese eunuco, ¿ya? El otro ejemplo que está en la Escritura es el ejemplo de Cornelio. Cornelio era un gentil prosélito, ¿cierto? Temeroso de Dios, dice la palabra, ¿ya? Y dice que Pedro fue enviado a casa de Cornelio. Y es ahí cuando Pedro descubre que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que también para los gentiles, cuando se le despliega este lienzo, ¿cierto?, de reptiles, y le dice: una voz del cielo mata y come. No, Señor, ¿cómo voy a comer esto si cosa inmunda nunca ha entrado en mi boca? Y cuando él va a la casa de Cornelio, él entiende que el Evangelio también era para ellos y no solamente para los judíos, ¿ya? Y al oír la predicación, Cornelio se hace cristiano. Otro ejemplo son los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos 17 dice que ellos eran hombres que todo lo contrastaban con la palabra. O sea, no eran personas que desconocieran al Señor. Por lo tanto, la búsqueda incesante puede llegar a encontrar la perla de gran precio. Y que esa perla no es algo, no es alguien, sino que esa persona es Jesús. Y cuando esa perla se revela a su vida, ¿cierto?, tiene un valor que es incalculable. El sexto y último punto es que el reino la entrada al reino se hace personal por una transacción, ¿ya? En los dos ejemplos hay una transacción de por medio, ¿cierto? En el tesoro escondido dice que el hombre vendió todo lo que él tenía para poder comprar el campo donde estaba el tesoro. Y el mercader también vende todo lo que tiene para poder comprar esa perla de gran precio. Por lo tanto, la adquisición de ese valor fue a expensa de la venta de todas las posesiones, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta para nosotros es: ¿la salvación se puede comprar entonces? ¿Se puede comprar la salvación? No, ¿cierto? Ahora, la salvación entendemos a través de la palabra que es un don gratuito de parte de Dios, ¿cierto? Es un don de Dios. Pero este don tuvo algún costo. ¿Cuál es el costo que tuvo ese don para que nosotros pudiésemos ser salvos? La muerte de Jesús. Ese fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros pudiéramos ser salvos. Para que nosotros pudiéramos ser salvos, había que pagar el precio del pecado. Dios, en su santidad, no iba a dejar pasar por alto su pecado y mi pecado. Alguien tenía que pagar por el precio de mi pecado.
y el que pagó fue Cristo el Señor. Por lo tanto, la persona que acepta a Cristo, acepta el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Pero ahí está ahora nuestra transacción. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, me rindo completamente con todo lo que poseo, con todo lo que soy. No me refiero solamente a lo material, sino que me refiero a todo lo que yo soy. Una rendición total. Esta es una transacción espiritual representada, ¿cierto? Que significa la rendición. Yo me rindo ante mi Señor. Él tiene el control total de mi vida. Eso significa una rendición total. Cuando yo vendo todo lo que tengo para poder adquirir el tesoro o la perla de gran precio, lo que estoy haciendo es rendir toda mi vida, todo lo que yo soy, para poder seguir la verdad del Evangelio, ¿ya? La salvación no tiene un costo para nosotros, pero eso no significa que no tenga un costo, ¿cierto? Es un costo invaluable que nadie podía pagar, solamente Él pudo pagar. Porque ¿quién podía vivir la vida perfecta que cada uno debía de vivir? Él solamente podía vivirla. ¿Y quién tuvo que pagar el precio de la muerte por nuestro pecado? Cristo el Señor. Por lo tanto, cuando yo acepto su salvación, me someto a su señorío, ¿ya? En Mateo 19, versículos 16 al 22, dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Había uno que quería comprarla, fíjese. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿se fue triste porque tenía muchas posesiones o porque sus posesiones estaban en su corazón? Las posesiones estaban en su corazón. Por lo tanto, él quería la vida eterna, pero no estuvo dispuesto a rendirse totalmente. Ese es el costo del discipulado de Jesús. Es una rendición total, ¿ya? El joven rico vio la perla de gran precio, la vio, estuvo ahí, la tenía frente a él, pero se negó a someterse al señorío de Cristo. Por lo tanto, rendición no es una palabra humana para ganar la salvación, sino que es una parte de la obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros, en el alma de cada cual. La salvación no cuesta nada en el sentido de pagar, ¿cierto? De que yo pago por la salvación. Pero cuesta todo en el sentido de rendición. A nosotros nos cuesta todo si nosotros queremos seguir a Jesús. Mateo 10, 37 y 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Bendito el nombre del Señor. En Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ríndase completamente, tome su cruz
y síganme. Por lo tanto, tomar la cruz es renunciar a todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo. A nuestro orgullo, a nuestras posesiones. ¿Y sabe usted cuál es la posesión más preciada para los hombres? Su pecado. Lamentablemente muchos no están dispuestos a entregar su pecado para seguir a Cristo, Señor. Por lo tanto, quien pertenece en realidad a Jesús, ansiará diligentemente renunciar a todo por seguir a Jesús, porque encontró la perla de gran precio, porque encontró ese tesoro escondido y que está dispuesto a venderlo todo, por llegar a encontrar ese tesoro, y comprar ese campo. Por lo tanto, esta es la actitud que está enseñada en las bienaventuranzas de Jesús. Cuando el Señor aún nos hablaba de manera abierta, antes de que lo hiciera por parábolas, ¿cierto? Él hablaba abiertamente, dice que eran bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cuáles eran los pobres en espíritu? Aquellos que estaban en bancarrota espiritual y que no tenían nada para ofrecer por la salvación. Bienaventurados, ¿cierto? Los que lloran por el pecado que les consume su vida, pero que están dispuestos a entregarlo para poder encontrar, para poder adquirir esto de gran precio. Bienaventurados los que son humildes en la presencia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia a cambio de el pecado y la culpa. Que el Señor nos ayude. Solamente estos son los que encuentran la entrada al reino de los cielos. Y esto es una obra sobrenatural en la vida de cada persona y que lo hace el Espíritu Santo en el proceso que llamamos de santificación. Este es el estudio de esta mañana. Damos gracias al Señor por él. Vamos a orar para poner término.